Buenos días tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida por este medio. Reciban un abrazo y bueno, es el día de hoy. Queremos hablar acerca de Jesús, que es nuestro mejor guía. Quiero decirte que para muchas personas aún no lo es, pero también puedo decirte que Jesús es para muchos nuestro mejor guía. Qué importante es tener un guía para poder llevar nuestras vidas, para normar nuestra conducta, nuestros pensamientos. Qué importante. Ciertamente en esta tierra tenemos algunos guías que nos pueden ayudar para llegar a una dirección. Cuando uno está perdido, le pregunta a una persona por dónde llegar, cuál es la calle, y te pueden orientar o te pueden llevar inclusive. Hay otras personas que están más preparadas y estas personas se dedican a llevar personas que guían para conocer ciertos lugares, pueblos, como son también los museos, y estas personas instruyen, enseñan a las personas que los guían. Pero quiero decirte también que hay otras personas que son guías o son oficios más difíciles, arriesgados, y estas personas pues se dedican a esto. Por ejemplo, hay personas que se llaman Sherpa. Estas personas viven o están en un poblado de allá por Nepal. Estas personas son muy experimentadas en expediciones de alta montaña, y estas personas son las que guían a estas personas. Entonces, qué importante es contar con un guía, qué importante es contar con un guía para guiar nuestra vida. Pero la pregunta que podemos hacer en esta mañana es: ¿quién está guiando nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? ¿Quién guía tu vida? ¿Quién está guiando nuestras vidas en estos tiempos tan complicados para normar nuestras vidas? Yo creo que es importante meditar en esta mañana, en esta tarde, ¿quién es el mejor guía para nuestras vidas? Yo quisiera que usted y yo cerráramos nuestros ojos y le pidiéramos a Dios que nos iluminara para entender lo importante que es tener un guía. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu grande bendición. Queremos entender tu palabra e ilumínanos con tu luz para comprender, Señor, cuál es la mejor senda, cuál es el mejor camino por donde caminar, Señor. Ciertamente hay muchas personas que aún todavía no lo entienden, no lo comprenden, pero ayúdanos con tu gracia el día de hoy para poder hablar con sencillez este tema, Señor. Acompáñenme al Salmo 119:35, que dice de esta manera: Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Actualmente, como les mencioné, necesitamos un guía que nos permita vivir en lo físico en esta tierra, pero también en lo espiritual. Necesitamos tener ese guía, urge tener una guía, como lo decía el salmista David. Para él era muy importante caminar por esa senda que ya había conocido y teniendo experiencias de parte de Dios. Él quería vivir caminando por esa senda del mandamiento y no apartarse de Dios. Él necesitaba con urgencia hacer su voluntad en él, en los mandamientos. Pero para eso David necesitaba luz,
necesitaba tener esa luz en su mente y en su corazón, pero también necesitaba tener un corazón adecuado, un corazón limpio para poder caminar esa senda y poder hacer su voluntad de Dios. Pero también necesitaba experimentar con urgencia la paz de Dios, la paz que sobreabunda todo entendimiento, que sobreabunda en el ser humano, en las personas. Estas grandes verdades las quería experimentar David caminando por esa senda. Él sabía que había otro camino, había otra senda que no requería nada, que no requería absolutamente nada, pero ese camino era sombrío, ese camino era difícil, era escabroso, llevaba muchos problemas. Su hijo Salomón entendió estas grandes verdades también. Su hijo Salomón, inspirado por Dios, dijo en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, podemos comprender que hay dos caminos que pueden guiar nuestra vida. Un camino de acuerdo a los mandamientos de Dios y otro camino de acuerdo al mundo. Ese camino de acuerdo al mundo, como vimos en el texto anterior, produce muerte. Hay dos caminos entonces: las personas que son guiadas por el mundo y las personas que son guiadas por Jesús y sus mandamientos. Hay personas que son guiadas por el espíritu del mundo, pero hay personas que son guiadas por el espíritu de Dios. Hay personas que son guiadas para obediencia, pero hay personas que son guiadas para desobediencia, porque tienen mucha influencia del mundo. En esta situación de vida o muerte, en estas circunstancias, es de suma importancia tener un guía, un verdadero guía que guíe nuestras vidas, no solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Eso es muy importante. Quiero hablar de esos dos caminos, quiero hablar de esas dos sendas. ¿Quiénes son esas personas que son guiadas por el mundo? Esas personas son las que han recibido mucha influencia de parte del mundo. Le llamamos la corriente del mundo. Estas personas siguen el curso actual de las cosas como se van presentando. Y uno de sus pensamientos, una de las cosas que tienen en la mente estas personas es que todo es natural, no hay ningún problema cuando se comete una falta o se comete un pecado. Las personas siguen el curso y el rumbo del mundo. Su pensamiento también es conforme a la corriente que practica este mundo. Por ejemplo, cuando se practica un pecado, las personas dicen: no te preocupes, todos lo hacen, todos lo practican, no serás el primero ni el último en hacer esto. ¿De qué te espantas? No te preocupes. Entonces, vemos que las personas van de acuerdo a lo que se va presentando en el mundo. Las personas dicen: todos roban, todos engañan, todos mienten, hay fraudes, todos abortan, adulteran, matan, odian. Y ponen o dicen: esa es la moda del mundo. Esa es la corriente del mundo que habla la Sagrada Escritura. Esa es la corriente que viven muchas de las personas que están influenciadas en el mundo. Una característica muy especial de estas personas es que aman el sistema de estas cosas del mundo. Las personas son guiadas por filosofías o ideologías del mundo que parecieran atractivas, parecieran deseables, parecieran que traen algún bien para nuestra persona, para nuestras vidas, para nuestras familias. Son filosofías o ideologías
que están corrompiendo nuestro corazón y nuestra mente. Parecieran buenas, pero son contrarias a los principios de Dios. Son contrarias a los principios de Dios. Un ejemplo puede ser la ideología de género que se está viviendo actualmente. Otro es las terapias de conversión, etcétera, etcétera. Podemos mencionar muchas. Ese es el corazón de los hombres que están viviendo en este mundo. Estas personas quieren ser libres para cometer toda clase de pecados, inmundicias y abominaciones. Son ingobernables e inventores de toda clase de maldades. Aman los deseos de la carne. El hombre está dominado por sus pasiones. El hombre está dominado por sus deseos carnales. El hombre está lleno de ojos codiciosos y nunca se llenan de pecar. Practican todos los pecados que están en Gálatas 19 y puedes tú consultarlos en casa. La Biblia lo llama la vanagloria de esta tierra. Las personas que se complacen en sus pecados viven en sus complacencias, viven en la ostentación. En otras palabras, estas personas son las que viven ajenas a los pensamientos de Dios. Estas personas viven solamente guiadas por la influencia del mundo. ¿Qué piensa Dios al respecto de estas personas? ¿Qué piensa Dios cuando ama a esas personas que las ve perdidas y caminando con la guía del mundo? Les da un principio, un mandamiento en la Sagrada Escritura. Podemos ver en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Fíjense lo que nos dice la Escritura. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y esta es la corriente y la influencia de que muchas personas aún no entienden los propósitos de Dios, siguen viviendo conforme a la corriente de este mundo. Podemos ver hoy en día que hay un vivo deseo de las personas que van conforme a la corriente del mundo de quebrantar los mandamientos de Dios, de ir en contra de su amor. Sin embargo, aún Dios tiene paciencia para estas personas, quiere encontrarlos. Esto me recuerda lo que dice la Sagrada Escritura en una parte de ella, en un salmo, que quieren romper sus ligaduras y echar sus cuerdas de sí. En otras palabras, quieren romper los mandamientos y su grande amor. Con estas características que te estoy diciendo, vemos que el mundo va de mal en peor. Tú lo puedes ver al salir a la calle. El mundo va de mal en peor. ¿Qué podemos ver con claridad? Hay una decadencia moral espantosa. Hay una corrupción por doquier, hay fraudes, hay aumento del adulterio, hay divorcios, hay un aumento de los suicidios en los jóvenes, hay una rebeldía abierta también por causa de los jóvenes no obedecen a los padres, los jóvenes se están corrompiendo cada vez más, consumidos en el alcohol y en las drogas. ¿Qué nos deja ver esto? Pues es la influencia del mundo, es una naturaleza caída del hombre. Los hombres son orgullosos, los hombres son vanagloriosos y quieren hacer todo en sus fuerzas, en su propia voluntad, sacando de sus vidas completamente a Dios, creyendo que lo que hacen está mejor, creyendo que lo que practican sin la guía de Dios es mucho mejor. Sin embargo, lo que estamos viendo con la realidad es que no es así. Y estas características y esta tendencia se pasa de generación en generación. Los hombres son orgullosos,
Los hombres están buscando renombres, están buscando títulos, están buscando ser admirados por toda la gente en la influencia de este mundo. Quiero decirte que una de las características ahora que estamos viendo y que se está corrompiendo más la gente en esta corriente y en esta influencia del mundo, es que las personas ya están buscando cómo hacer fiestas. Y no es que estén malas fiestas, las fiestas son buenas, son sanas, pero estas personas están buscando ser adulados. Las personas que están haciendo fiestas quieren ser admirados, quieren salir en mucha popularidad, quieren ser admirados por las personas, quieren que hablen de ellos, estar orgullosos de lo que hicieron, hablan de lo que van a hacer y hablan de lo que van a seguir haciendo en esas fiestas. Sin embargo, en esas fiestas y en esas reuniones innecesarias, el tipo de pláticas que llevan estas personas son solamente para corromper su alma, su corazón, y es de continuo hacer el mal. Es de continuo hacer el mal. En una ocasión escuchaba una plática de dos personas. Yo iba en el medio de transporte y decían: ¿ya viste la fiesta que hubo hace 8 días? Estuvo muy buena. Y el tema que hablaban era cuánto alcohol habían consumido, y todavía quién se había quedado hasta el último. En este tipo de fiesta las personas hacen gastos innecesarios, gastos innecesarios, que el término y la condición y el resultado de estas fiestas innecesarias es la deuda. Más si las personas empiezan a gastar de las tarjetas de crédito con un alto interés por pagar. La deuda se incrementa y posteriormente el resultado es que ya no habrá para la despensa de la familia, ya no habrá para la renta, ya no habrá para el transporte, ya no habrá para los zapatos, ya no habrá para el colegio, ya no habrá para algunas necesidades de casa. ¿Qué trae como consecuencia esto? Problemas familiares, problemas emocionales en la familia. ¿Qué trae como consecuencia todo esto? Que están afectando a terceras personas, como son a los hijos. Porque los hijos ven de parte de las personas que son influenciadas por este mundo un desenfreno total, y ese es el ejemplo que están recibiendo los niños. Las personas que son influenciadas por esto no hacen un alto total. Las personas, en lugar de entender y comprender que verdaderamente están afectando a su misma persona, están afectando a la familia, inclusive a su familia, a su vecino, no hacen un alto total, al contrario, se cumple lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? En Proverbios 16:18 dice esto: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Estas personas son orgullosas. Estas personas no quieren entender que su vida está verdaderamente caminando por un camino de muerte. Este mundo, la influencia de este mundo está hecho para endeudarte y para corromperte. ¿Cuántas personas no andan por ahí endeudadas? ¿Cuántas personas no andan ahí corrompidas en alma, cuerpo y espíritu? Al final de la carrera, al final de la vida, muchas personas terminan completamente vacíos. Te quiero platicar de un hombre muy conocido en el medio. Este hombre se llamó Steve Jobs. Esta persona fue el cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Steve Jobs perdió la carrera contra el cáncer en el año 2011. Y esta persona tenía 56 años. Pero esta persona, si tú ves en sus presentaciones, fue una persona que amó y vivió para el mundo, para su trabajo, para su empresa. No le importaba nada más.
Él se metió de lleno al 100 o quizás al 200 o al 300, qué sé yo. Pero esta persona decía con sus palabras: yo amo más a mi trabajo, amo más lo que hago. Sin embargo, al final de su vida, él pudo escribir una carta que decía lo siguiente: a los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Él tenía poca alegría. Me doy cuenta que todos los elogios del que yo estaba orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Me doy cuenta que debemos perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza y que deben ser algo más importante. Lástima que Steve Jobs se dio cuenta hasta el final y no entendió que había un camino mejor. Las riquezas sí, te dan todo en este mundo, pero hay algo importante que podemos entender. Las riquezas no llenan el vacío del hombre. Las riquezas no compran la felicidad. Esto me recuerda a un pasaje de la Sagrada Escritura de el Hijo Pródigo. ¿Cuántos no recordamos esta parte de la Escritura? Amó al mundo, se fue tras los deseos de su carne, malgastó toda su fortuna y quedó en la bancarrota moral y espiritual. Un hombre que perdió a sus amigos, supuestamente eran sus amigos cuando tenía dinero, pero cuando quedó en la bancarrota, quedó sufriendo la humillación más terrible y estaba vacío en todos los sentidos, en lo material, en lo físico y en lo espiritual. ¿Cuántas personas no se encuentran así hoy en día? ¿Cuántas personas han sido influenciados y guiados por el mundo y se encuentran exactamente en esta condición? Están en la bancarrota. Sin embargo, la Escritura nos dice en este pasaje que el hijo pródigo volvió en sí. ¿Qué significa esto? Que volvió de su locura. Empezó a tener luz en su mente. Empezó a entender que el camino que estaba llevando en ese momento, despilfarrando toda su vida, no era el camino correcto, que era mejor estar con el Padre, que con el Padre recordó que había mejor alimento, mejor trato, mejor trabajo, un lugar limpio donde es mucho mejor que estar en el mundo. Y regresó al Padre. Se humilló y fue al Padre. Esta parábola dicha por Jesús es muy importante para nuestras vidas porque nos enseña cuál es el camino mejor, cuál es la guía mejor que tenemos para nuestras vidas. Quiero decirte que Dios ama y extiende su mano al más perdido de los hombres. Dios en su grande misericordia corre para abrazar a todo hijo pródigo que está perdido en el mundo. Si este hijo pródigo se arrepiente, si este hijo pródigo busca los mandamientos de Dios, así es como David deseaba estar deleitándose en la senda y en el camino de los mandamientos de Dios, porque tenía en ellos su voluntad. ¿Cuál es la invitación para aquellas personas que están caminando guiados por la influencia del mundo? ¿Cuál es esa invitación que hace Dios a sus vidas en este mundo? La invitación es esta y está en Proverbios 9:6. Dice la Escritura así: dejad las simplezas y andar por el camino de la inteligencia. ¿Qué le está diciendo Dios a estas personas que son influenciadas por el mundo, que han caminado su vida de esta manera, con la guía y la influencia
del mundo. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Qué preciosa bendición hace Dios a todas aquellas personas que aún no conocen al verdadero guía que es Jesús. Ahora hay otro camino que te quiero decir, que te quiero mencionar. Es ese camino de los cuales hay muchas personas que van caminando por ahí y que su guía es Jesús. Son aquellos que voluntariamente han decidido seguir los mandamientos de Dios. Esos mandamientos están en la Sagrada Escritura. Esos mandamientos nos permiten guiar nuestra vida. Y quiero decirte algo muy importante. Cuando las personas empiezan a caminar por estos mandamientos, por esta guía que nos permite la Sagrada Escritura, quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que Dios no llama a ninguna persona, sin antes darle instrucciones claras y precisas para el servicio, para su servicio, para que el cristiano verdaderamente esté enteramente preparado para su obra. Dios le da instrucciones precisas para caminar en el camino, en la instrucción que Dios da. Todos los artículos que nosotros tenemos, que están en nuestra casa, el microondas, el celular, todos aquellos artículos que están en nuestra casa como la lavadora, tienen todos esos artículos de primera necesidad, tienen instrucciones básicas para poderlos manipular, para poderlos aún hasta componer. Ya hay claves precisos para conocer las piezas que van en cada uno de los aparatos. De la misma manera, Dios da instrucciones para aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte que la Biblia es la guía infalible que nos enseña cómo debemos vivir. La Biblia es la guía. En ella habla el autor de la vida. En ella se habla de Jesús y también se dice que Moisés escribió de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús es el mejor guía para vivir en esta tierra. Jesús es el mejor guía para vivir en esta tierra. ¿Cómo lo podemos comprender? Fíjense bien, Dios siempre ha guiado a su pueblo desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios siempre seguirá guiando a su pueblo y dándole mandamientos, dándole instrucciones. En la Sagrada Escritura se nos habla de un hombre llamado Jobab. Quizás no lo recuerdes, pero esta parte de la Escritura la encontramos en Números capítulo 10, versículo 29 al 32. Vamos a leerlo, por favor. Números capítulo 10, versículo 29 al 32. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os la daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Versículo 31. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares por donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. ¿Quién era Jobab? Jobab significa favorecido de parte de Dios. Pero ¿quién era Jobab? Era un pariente cercano de Moisés. Y si tú te das cuenta en el pasaje, invitó Moisés a Jobab, lo invitó a que fuera con ellos. Sin embargo, fíjate bien cómo dice la Escritura. Él dijo, no quiero ir con ustedes, me voy a mi tierra y a mi parentela. O sea,
Él estaba buscando otras cosas. Su mente estaba en la influencia probablemente del mundo. Quería apartarse del pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés le insistió. No solamente le insistió, dice la Escritura que le rogó que fuera con él. ¿Por qué? Porque Jobab había vivido en el desierto. Era una persona experimentada en vivir en el desierto. Por eso Moisés lo estaba invitando para ir con ellos. Moisés sabía que iba a ser de buena ayuda Jobab. Él conocía los lugares peligrosos. Jobab conocía los lugares donde había agua. Jobab conocía los lugares donde había pastizales para poder alimentar a los animales. Por eso lo quería llevar con él. Sin embargo, en un momento dijo Jobab: no quiero ir con ustedes. Sin embargo, dice la Escritura que más adelante, si ustedes pueden ver en algún pasaje, dice la Escritura que los acompañó. Qué importante es la influencia de las personas que conocen este camino de parte de Dios, un camino de bendición. Y Jobab fue favorecido por la bendición de Dios y caminó con la tribu de Judá. Fue grandemente bendecido. Entonces, fíjate bien lo que podemos ver en este pasaje. Lo que podemos ver en este pasaje es que Dios guiaba a su pueblo Israel en lo general. Pero también vemos que Moisés lideraba el pueblo de Israel en lo general. Pero también había hombres que hacían expediciones desde ese lugar de Israel, de la ciudad, del ejército de Israel, a los lugares más cercanos para ver la necesidad de cada tribu. Entonces podemos ver tres guías: la guía de Dios, la guía de Moisés y la guía de Jobab. Qué importante es tener la influencia de aquellas personas que conocen este camino y que comparten que hay un camino mejor, hay una senda mejor para agradar a Dios. ¿Qué habrá visto Jobab en Moisés? Probablemente su testimonio, probablemente que hablaba con Dios, probablemente que oraba con Dios, probablemente que era grandemente bendecido. Y por eso es que Jobab siguió a Israel. Qué importante es que las personas que conocen este camino lo compartan con otras personas que aún no conocen que Jesús es el mejor guía para nuestras vidas. Esto me recuerda a Ruth. Qué importante fue la influencia de su suegra Noemí. ¿Qué habrá visto Ruth en su suegra? Quizás vio cómo oraba, cómo buscaba a Dios, cómo anhelaba estar con Dios, de tal manera que fue influenciada la vida de Ruth, una mujer moabita, una mujer que era influenciada en el mundo, que no tenía ninguna esperanza, que estaba perdida, que no conocía de los mandamientos de Dios. Sin embargo, llegó a conocer a Dios por medio de la influencia de su suegra Noemí. Y dijo unas palabras tan preciosas y tan hermosas que todo mundo hasta hoy las podemos conocer. Qué importante es tener este guía. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También te puedo decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, quizás tú te estás haciendo una pregunta en esta tarde: ¿por qué incluir a Jesús en nuestra vida? ¿Por qué incluir a Jesús en nuestras decisiones? Simplemente porque Jesús tiene mejores planes para nuestra vida. Simplemente porque Jesús tiene instrucciones precisas para caminar en esta vida. Simplemente porque Jesús es el que nos promete guiarnos en esta tierra. Jesús promete
darnos esa guía y esa libertad para poder vivir en esta tierra. Él es el mejor guía. Son las palabras por Jesús. ¿Quiénes fueron, según la Escritura, según la Biblia, guiados por Jesús? Bueno, tú recordarás que fueron guiados los discípulos, y no solamente los discípulos, fue guiado Abraham, Jacob, José, Moisés, Salomón, los profetas, María y José, todos ellos fueron guiados. Hoy nosotros también podemos ser guiados por su palabra. Millares y millares de personas hoy dan testimonio que podemos ser guiados por la palabra de Jesús. Muchas personas dan testimonio de esto, porque Jesús es la promesa de la profecía. Óyelo bien, Jesús es la promesa de la profecía para guiar nuestras vidas hoy en la actualidad, en los tiempos tan difíciles que estamos presentando. La Escritura se cumple en el libro de Mateo capítulo 2, en el Evangelio capítulo 2 de Mateo versículo 6. Dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pero no solamente Jesús va a apacentar, sino que alimenta, instruye y enseña. Desde aquí tenemos la promesa que saldría un guiador para enseñar a su pueblo, para caminar este camino en la vida. Él nos da instrucciones precisas para librarnos de la opresión grave que estamos viviendo en la actualidad. Muchas personas en el mundo hoy están viviendo una gran opresión en sus vidas. Y esta opresión está manifestada, óigalo bien, por la ansiedad. ¿Cuántas personas no están viviendo hoy en ansiedad? En un estudio hecho en el 2016 por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, ellos investigaron que hay más de 300 millones de personas padeciendo esta enfermedad de la ansiedad, y va acompañado con la depresión. Las mujeres en este estudio son las más afectadas de ansiedad y depresión que los hombres. Pero también concluyeron en este estudio, según en la Universidad de Cambridge, que los jóvenes y las mujeres menores de 35 años y los ancianos con enfermedades crónicas son más susceptibles de padecer ansiedad y depresión. Entonces hoy estamos viviendo una gran opresión manifestada por la ansiedad, y es necesario salir de esa situación, de esa condición. Cualquier cosa que nos pase en este momento, ya estamos ansiosos. Yo veía la actitud de una persona que apenas empezaba a tener gripa y ya estaba espantada, ya estaba ansiosa, decía: me va a dar la enfermedad del COVID, me va a dar esa enfermedad. Tengo que buscar un médico, tengo que buscar un hospital, ¿qué hago? Y empezaba a buscar los remedios, los que tenía al alcance, y ya estaba toda ansiosa, toda temerosa. Sin embargo, para los que buscan este camino, donde Dios nos guía, donde Jesús nos guía, tenemos buenas respuestas y la ayuda de Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice el mandamiento? ¿Qué nos dice el principio? Dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 25. Nos dice así: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31 al 34. Nos dice Jesús: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, los que son influenciados por el mundo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Su afán basta a cada día su propio mal. Lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje, en esta parte de la Sagrada Escritura, aquellos que caminamos y somos guiados por este camino, que nos cuidemos de este problema del afán que afecta grandemente en lo social, en lo familiar, en lo laboral, afecta en muchas áreas de nuestra vida y van acompañadas de depresión y opresión. Hay tantas enfermedades de ansiedad, hay ansiedad generalizada, hay ansiedades de pánico, hay ansiedades obsesivo compulsivo. Hay también ansiedad de estrés. Y todo esto agrava nuestras vidas. Perdón por la interrupción. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Vivimos en tiempos de gran ansiedad. Y más aún cuando estamos en confinamiento, cuando estamos en casa, estamos todos estresados. Ya lo han mencionado algunos de nuestros hermanos, de algunos predicadores, que las personas se están poniendo ansiosos porque no saben qué hacer con la familia en el hogar cuando es un cuarto muy pequeño. Entonces, pasa el tiempo y las personas empiezan a tener ansiedad. Hoy todo mundo está en ansiedad. Hoy todo mundo está en ese grave problema. Fíjense bien que cuando empezó todo esto, yo escuchaba a las personas que decían, esto va a pasar muy pronto, no te preocupes. Otras personas decían, esto no es cierto, esto es algo que inventó la autoridad nada más para tenernos ahí a su merced. Sin embargo, lo que empezó como algo simple y lo que supuestamente pasando con el tiempo pensábamos que era un retraso económico, algo muy sencillo, se está convirtiendo en una depresión económica que no habíamos visto en muchos años. Estamos caminando por ese camino y necesitamos nosotros la guía de Dios. Necesitamos nosotros sobreponernos a la ansiedad y a la opresión. Muchas personas están perdiendo su trabajo. Yo he visto a muchas personas que han perdido su trabajo y están ansiosas, están preocupadas, no saben qué hacer. Muchos de ellos se han suicidado. Muchos de ellos han muerto por la ansiedad y la opresión. Muchas de estas personas están temerosas, temen perder el trabajo, no saben qué hacer. Muchas de estas personas están preocupadas porque el valor de sus casas se ha devaluado tanto y ya no vale lo mismo. Muchas personas que han ahorrado por muchos años, han ahorrado y han puesto todo su esfuerzo para tener algo en la vida, han visto que en sus manos se ha esfumado el dinero que con tanto esfuerzo han hecho para tener algo económico y poder retirarse en algún tiempo y vivir bien. Ahora están en ansiedad, no saben qué hacer. Asimismo, la influencia que estamos viviendo del mundo está afectando a los cristianos. ¿Cómo le está influenciando? Bueno, le está influenciando porque les dice que la ropa que tienes, el carro que tienes, la vivienda que tú tienes, te define como persona, y eso no es cierto. Esa es una gran mentira y una influencia del mundo. Y en estas circunstancias, quiero decirte que las personas pueden perder el camino porque se sienten menos, se sienten que no valen, y en estas circunstancias empiezan
a angustiar y a tener opresión y piensan que esas cosas son más valiosas, pero no es cierto. A veces en estas circunstancias que estamos pasando, a veces nosotros como personas podemos enfocarnos en aquello que buscamos o nos podemos enfocar en lo que tememos, mucho temor, y no nos damos cuenta en la realidad de las cosas más valiosas que tenemos. En este sentido, nosotros podemos ver lo que somos para Dios, que somos muy importantes para Dios, y nosotros tenemos algo muy valioso que es nuestra santidad, y nosotros en este camino no debemos perder nuestra santidad, nuestro amor propio por Dios, porque Él nos ha amado desde el principio. Como estábamos perdidos, Él se entregó por nosotros y nos mostró un mejor camino. Gracias a Dios por Él, gracias a Dios por Jesús. Entonces, nosotros necesitamos entender que siempre va a haber situaciones difíciles. Nosotros tenemos que entender que siempre va a haber enfermedades. Nosotros debemos entender que siempre va a haber pandemias, porque pandemias siempre ha habido. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios con lo que estamos escuchando en esta tarde? Dios nos está diciendo que por más difícil que parezca la situación, por más difícil que tu vida vaya teniendo circunstancias escabrosas, difíciles, tenemos mucho más por estar agradecidos con Dios. Entonces nosotros debemos tener presente que hay muchas más cosas por las cuales estar agradecidos por Dios. Qué bendición cuando recordamos todas aquellas cosas que Dios nos ha dado, que en el camino nos ha bendecido y que hemos salido de situaciones difíciles. Y en qué más nos guía Jesús por este camino. Jesús también nos enseña a estar satisfechos. Ese es algo muy importante, es una de las disciplinas de las cuales el cristiano tiene que aprender y las puede obtener y que son alcanzables. El tener esa disciplina en estar satisfechos nos va a ayudar en mucho, Lo que Jesús nos está diciendo es que cuando nosotros estamos satisfechos por algo, quiere decir que suplamos todas nuestras necesidades que tenemos sin dañar nuestra salud por el trabajo. Ciertamente nuestro cuerpo, nuestra vida, con el tiempo se va a ir desgastando, pero que no sea a corto plazo. Quiero decirte otro texto. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta parte de la Escritura? Que nosotros debemos estar satisfechos con lo que tenemos. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que se han endeudado a través del tiempo. Se han endeudado y han pagado con tarjetas de crédito. Estas personas que se han endeudado ya no saben cómo salir de sus deudas. Se ha vuelto muy gravoso. Estas personas que han estado gastando su dinero y hasta lo que no tienen, pues no están satisfechos. Pero hay personas que saben lidiar con esto y saben la instrucción que nos da Dios. Entonces es importante que nosotros estemos satisfechos con nuestras cosas, con lo que tenemos. Hay personas que cuando empiezan
a entender la importancia de estar satisfechos, estas personas empiezan a entender que hay que ahorrar. Estas personas o los cristianos empezamos a ahorrar. ¿Para qué? Para tener un colchón y cuando tenemos dinero extra podemos bendecir a otras personas, podemos hacer misericordia, podemos comprar algo que deseamos y que es válido. Sin embargo, cuando no se tiene este cuidado se puede caer inminentemente en la deuda. Las personas empiezan a tener esa deuda y ya no saben cómo salir, y entonces la situación de la deuda se puede agravar en la vida de las personas. ¿Qué más podemos decir de Jesús? Jesús nos guía y nos instruye en el camino para poder ser padre, para ser buenos hijos, para ser buenos esposos, para ser esposa, esposo, una buena familia, para que nosotros podamos comportarnos correctamente con el vecino, con la vecina, en la colonia, en la calle. Entonces, podemos decir que Dios, que Jesús, es el mejor guía que podemos tener en nuestra vida. Es el mejor guía que nos puede ayudar. ¿Y cuál es la invitación que nos hace Jesús? ¿Cuál es la invitación que nos sigue dando Jesús para caminar esta vida? La invitación para aquellos que están en este camino, a los cristianos, está en el Salmo 101, 106. ¿Qué nos dice? Nos dice de esta manera: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino, para que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Qué importante es entender esto que nos está diciendo Dios, y esta es la invitación para aquellos que siguen este camino donde la guía es Jesucristo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande por este camino de la perfección, este me servirá. Entonces podemos ver que Jesús es el mejor guía. Y no solamente Jesús es el mejor guía, sino también que Jesús nos ayuda por medio de su Espíritu Santo para poder ser guiados. A través de su Espíritu Santo y a través de la palabra podemos caminar esta senda en la cual decía David: guíame por la senda, porque en ellos tengo mi deseo, mi voluntad, y quiero caminar por ellos, porque en ellos tengo luz, tengo paz. Entonces podemos entender respuestas en cuanto a nuestro carácter, a nuestra persona, cómo hablamos. Nos puede enseñar la Sagrada Escritura a través de los daños del pecado y sus alcances, pero también por el Espíritu Santo nos puede guiar a lo más importante, nos guía al arrepentimiento. Hay muchas personas que no saben cómo arrepentirse, pero a través de la Sagrada Escritura podemos entender que Jesús nos guía con su Espíritu Santo al arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo también nos enseña, nos corrige en los momentos más difíciles. Y quiero decirte que en este momento tan difícil que estamos pasando tú y yo, es en el momento que hemos conocido en más profundidad a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro guía. Él nos está hablando y nos está diciendo cómo vivir la vida. Cómo vivir la vida. Y sin duda quiero decirte que Jesús es el mejor guía para nuestras vidas, para vivir en esta tierra. Quiero terminar con esto y quiero decirte en esta tarde: ¿quién es la guía de tu vida? ¿Es el mundo o es Jesús? Si tú estás viviendo en el mundo, si eres influenciado por el mundo, seguramente tienes una grande necesidad. Pero si tú eres guiado por Jesucristo, seguramente en tu vida hay gozo, hay paz, hay alegría. Hay una esperanza en tu vida de cómo vivir y afrontar la vida en estos momentos tan difíciles que estamos llevando. Qué bendición es ser guiado por Jesús. Quiero invitarte a meditar. ¿Qué camino estás llevando? ¿El camino de vida o el camino
de muerte. Quiero que medites en el texto que decía David: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi voluntad. Es actualmente tu voluntad en confiar en Jesús para que sea tu guía y caminar por esta tierra. Si no lo es, hoy puede ser ese día en el que tú puedes caminar guiado por la mano de Jesús, por la mano de Él. Quiero que cierres tus ojos y que tú y yo empecemos a meditar. ¿Quién ha guiado tu vida? ¿Quién ha guiado nuestras vidas en la actualidad? Y así como estás con los ojos cerrados, medita cómo ha estado tu vida en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, aún en este momento. ¿Cómo ha estado tu vida? Yo quiero decirte que un servidor ha sido guiado por Jesús durante 20 años y ha sido mi guía para tomar las mejores decisiones. Me ha enseñado cómo ser hijo, cómo ser esposo, cómo ser padre, aún en las decisiones tan difíciles, en las cuestiones económicas, aún en las decisiones más difíciles de salud. Jesús ha sido mi mejor guía. A Él le doy la honra, la gloria y la alabanza, porque Él nunca me dejará, Él nunca nos dejará. Gracias a Dios, porque Él ha sido, como puedo decir como David, Él ha sido mi guía. Y en ellos quiero andar por esas sendas del mandamiento de Dios, para hacer y ejercer mi voluntad. Amén. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar
siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Como hemos dejado que nuestras vidas sean guiadas por Jesús y su palabra en la actualidad, creo que tenemos mucho que meditar, tenemos mucho que reflexionar para no dejarnos sorprender por la influencia del mundo. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra, por la alabanza que has puesto en este lugar, por las personas que nos han escuchado por este medio. Bendíceles, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, este medio, Señor, para que sea un medio de gracia por el cual podemos exponer tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos seguirás guiando y nos guiarás aún más allá de la muerte, Señor. Muchas gracias, muchísimas gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.